ministro doctor José Dolores Santana Aquino, pudiéramos estar tratando hoy directo y en vivo para nuestros canales a cargo de José Dolores Santana Aquino, lo que es un tema de algunos acontecimientos históricos que han dado facilidad para que el proyecto del Frente Unido hoy tenga una facilidad y una formación consecuente con la realidad misma que hoy nos arropa. Quiero daros un caluroso saludo a todos y cada una de las personas que hoy han hecho presente hasta aquí, este lugar donde nos encontramos, y también dar un caluroso saludo a todos y cada uno de los que de alguna forma serán enterados de esta facilidad a cargo del ministro doctor José Dolores Santana Aquino, siendo agradecido ante Dios, divino y creador, causante de todo lo existente en el mundo, y al estar feliz, contento y con mucha alegría al lado de Jesús, quien me guía y me acompaña, les digo, ha sido para mí un verdadero honor el conocer de la historia del proyecto del Frente Unido, y allí conjuntamente con tantas personalidades distinguidas, sentir ese amor que hoy en todos los ángulos tenemos posible. Siempre somos personas que distinguidamente vemos las cosas con ánimo y con condición especial que hace una posibilidad de hacer como una piña, de hacer como un conglomerado que se encuentra y de hacer como una formación que viene dada primero por lo que somos, segundo por lo que hemos sido y tercero por lo que queremos ser. Pero al ver en la historia de la República Dominicana tantos hechos que han acaecido y tantos parámetros que han sido posibles para encontrar la comprensión entre la mayoría de las personalidades que hoy estamos distinguidamente y diseminados ante todo el mundo, necesariamente ese mismo ambiente es el que nos permite a nosotros decir que desde la formación, después de haber sido descubiertos ya por allá, declarar en 1492, ¿verdad?, que se tuvo algunas facilidades, entre otras, que se suscitaron en formalismo posteriores, que desde ahí vinieron alcanzando grandes facilidades que hoy se registran en la historia. Pero las luchas mismas que se llevaron a cabo desde 1844, todas fueron consecuentes de una realidad que se vivía. Pero digo esto y lo estoy diciendo con la condición que se presentó desde ese momento y la condición que se están presentando ahora y lo acaecido en los últimos 50 años con los hombres y mujeres que hemos estado en una misma generación, pasando el siglo XX, siglo XXI, y que hoy las consecuencias han sido verdaderamente beneficiosas en ciertos ángulos y por otro lado en muchas de ellas perjudiciales.
Pero aún cuento que todos y cada uno de aquellos que somos llamados a vigilar en todo momento las condiciones que se presentan a todas y cada una de las personalidades en el mundo, tenemos que necesariamente salir al frente de esa condición que hoy me hace posible para uno subsistir y asimismo tener el ambiente próspero para seguir hacia adelante con un camino que está allí. Si pudiéramos decir los últimos gobiernos de la República Dominicana, ya acaecidos algunos históricamente, pues podemos resumir esa parte que es la que nos interesa desde Trujillo, y fue una facilidad de dictadura, una tiranía que duró 31 años y fue uno de los gobiernos que más duró al frente de la cosa pública en la República Dominicana. Y que asimismo con ese ambiente pues era necesario llegar a ponerle un corte, porque las cosas que estaban sucediendo se estaban escapando de las manos y los hombres y mujeres no encontraban un ambiente donde pudiesen tener otra facilidad, en virtud de que se había empoderado el poder y el poder no dejaba pasos a otras personalidades, lo que había eran muchísimas persecuciones y dentro de ellos desapariciones y personas que terminan con su vida misma por tener ideales contrarios a lo que esa época tenía en cabeza de la persona que era el presidente en el momento. Pero no sentíamos nosotros una condición que pudiera verse desde un punto de vista lógico. Habían ciertas cosas que se manejaban muy exhaustivas, con mucha delicadeza y mucho cuidado, pero habían otras que no había, como dicen por ahí, el tiempo de una condición para hacer salvaguardar el interés que verdaderamente se requería como tales fines. Entonces hoy nosotros seguimos viendo la calidad de ese momento y seguimos como esperando esperanzadoramente ver momentos que ayuden a ilustrar a los seres humanos con calidad emocional. Pero al saber que son hechos históricos y que una pincelada de personalidades son los únicos que tienen acceso a esas informaciones, porque hablar de que ya la mayoría desde 1961, justamente el 30 de mayo de 1961, pues se le puso esa facilidad de terminar para comenzar otras épocas que posteriormente dieron arrastre a muchas facilidades que hoy nosotros tenemos como condiciones de continuar en libertad, y que se ha querido hacer saber de que no vuelvan a pasar ese tipo de épocas tan aberrantes y tan condicionantes en beneficio de algunas personalidades exclusivamente como lo era en aquel tiempo. Ya pasando ese tiempo, pues viene una pequeña revolución interna que dio arrastre también a muchas pérdidas, pero a esclarecer facilidades, y de ahí fuimos invadidos por los norteamericanos para ayudar supuestamente a la causa, el cual también hicieron su papel de manera original, y se buscó solución a toda costa para integrar la sociedad que había sido en ese momento un golpe de Estado que se había dado. Anteriormente estaba con una vivencia muy fuerte, que era el gobierno de Juan Bosch, elegido por el pueblo, pero siempre con las sociedades inquietas, siempre hay algunas facilidades que no son muy cómodas. Pues habíamos creído nosotros que esos ambientes no se podían continuar así de una forma tan garrafal.
En esa época ya yo estaba muy pequeñito, estaba como quien dice, ya para el 65, lo que tenía eran unos 4 años. Pero sí recuerdo el apogeo que se tenía, el miedo, el temor a esas fuerzas militares. Y yo recuerdo que andaban en tropas por cantidades, pasaban por esos campos visitando de pueblo en pueblo y se tiraban a pie, y algunas veces iban varios vehículos que trasladaban, y uno no estaba impuesto a ver eso, porque no, lo que había era como un régimen de alcaldía, que en todo momento se mantenía en respeto muy originariamente. Pero todo ese ambiente se los cuento porque posteriormente, después de haber pasado ese ciclo de esa pequeña revolución en 65, se comienzan a tener calidades de que ahí hubieron juntas militares que se hicieron a cargo de la facilidad, y dentro de ellos perdimos también hombres muy importantes que la sociedad no tiene un desperdicio de decir, porque a veces se hacen cosas que después son como arremetedoras de la realidad dentro de ellos, al perder a un combatiente como era Francisco Alberto Camayo, cual fue una de las personas que estuvo a cargo de hacer algunas maniobras que beneficiaban a la República Dominicana, y por eso muchas personas lo recordamos. Pero aún así, posteriormente viene lo que hice Joaquín Balaguer, que asume el poder en un momento poquito consecuente, pero él venía de una regla al ser uno de los asistentes de Trujillo, tenía alguna facilidad de conocimiento, pues le era fácil manejar la cosa pública, un hombre con mucha inteligencia natural, con mucha proyección de ser un presidente y de manejar la cosa con una firmeza originaria que le permitiera extender sus días placenteramente para la condición para la que había sido elegido. Pero aún así, en todo momento, yendo a elecciones, ya compitiendo con tres grandes partidos, que uno era el que él presidía, el Partido Reformista Social Cristiano, otro el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, y otro el PLD, Partido de la Liberación Dominicana. Estos dos últimos, el PLD sale del PRD por formaciones que entendieron posible, y siempre hay algunas que otras personalidades que no se sienten a mi gusto en una agrupación y deciden formar otra, y se creía que tenían un parentesco similar, pero cuando se comprueban los estatutos tenían ideales encontradas, diferentes una de otra, y comenzaron desde ahí con su liberalismo y con su grandeza de poder hacer lo mejor cada uno de ellos. Pues allí inmediatamente comienzan los periodos cuatrenios. Pero el señor Joaquín Balaguer Ballero en todo momento trató de llevar la delantera, por lo que pudo haber acumulado 22 años de gobierno, el cual a veces se habían interrumpido, a veces volvía y tenía algún tipo de ganancia, pero siempre manejado con un grupo de hombres que parece ser que hacían lo necesario para tener el triunfo. Y allí había muchas formaciones e informaciones, y había una facilidad porque el gobierno del Partido Reformista tenía meta que era como un gobierno constructor. Muchas personas hoy tienen muchas viviendas que partieron de esa promoción, de esos cuatrenios, y que ellos le agradecen, porque cuando a uno le aseguran su vivienda y uno cría su familia bajo un techo, y uno puede en todo momento, después que termina sus labores, volver a su casa y encontrarse con una familia organizada, eso da muy buena vida. Bueno, pero así mismo había una necesidad en el pueblo, porque
Entiendo que cada vez que hay un cuatrenio de una que otra tendencia política, los que no son de esa tendencia van forzados. Entonces siempre los que están en el gobierno de alguna forma se descuidan con algunos sectores que parece que no tienen mucha saliva, no pueden comer muchos árboles. Entonces esos momentos históricos que están ahí registrados todos, conversan y hablan, y ha sido escrita tanto radial como prensa escrita, como prensa televisiva, entre otros de personalidades físicas que hoy tienen el concepto del conocimiento de lo que se vivía en esas épocas. Ya cuando se tiene unos 2 periodos del Partido Reformista gobernando, pues se hace en 1978 una necesidad de que había que cambiar porque ya la cosa estaba muy ida y se estaban cambiando mucho los rumores de poder tener facilidad en el gobierno y que las oportunidades para los otros que no estaban en el poder eran casi cero, hasta tal extremo que cada vez que se enteraba o algún sector del gobierno de que cualquiera fuera de cualquier tendencia política diferente a la que estaba en el gobierno, pues había otra vez un poco de persecución. Había personas que tuvieron varios enfrentamientos, claro que no igual que la época de Trujillo, pero había muchos que sintieron muy a disgusto y algunas vidas fueron perdidas también. Ya allí en 1978 pues se lleva elecciones, había mucho encuentro difícil, mucho encuentro de dañar a personas, de enfrentamiento, lugares donde no se jugaba con la vida fácilmente, había una terminación. Pues ahí viene Antonio Fernández, gana las elecciones, y ya en ese periodo se tiene una formalidad de otra promoción de personalidad del partido que vienen a hacer el régimen, a hacer el gobierno en forma diferente, porque ya había ganado el PRD y había tenido tanto encuentro con el Partido Reformista y algunas personas, el cual siempre se veía que se quedaba con facilidad entre ser el Partido Reformista, ser el partido del PRD, PRDista, o ser el PLDista, los que iban a ganar. Siempre observando, tengo que decirlo así, que me recuerdo como si estuviera viviéndolo ahora, que el PLD llevaba como una delantera en cuanto a organizacionalmente se es. Y me recuerdo esas caravanas, eran bien nutridas. Se dice que muchas veces, en algunas 2 veces llegaron a ganar, pero con la influencia de los otros partidos perdieron por esas condiciones. Pero siempre con más orgullo y más honor venían a preparar el próximo cuatrenio. Posteriormente continúan las facilidades y lo que siempre ha existido, lo que llaman el apoyo. Por eso el gobierno de Balaguer tenía más facilidad de tener el apoyo de otros, porque tenían la batería del dinero y todas las cosas públicas, compraban fácil, convencían fácil. Se decían que algunas veces no querían que un sector ganara, entonces se unían al otro y ganaba el sector y seguían. Entonces 2 sectores contra uno, pero aún así surgían personalidades que tenían muy distinción para la época. Ahí viene posteriormente, ya después de haber pasado el periodo de Guzmán Fernández, que don Antonio Guzmán Fernández tuvo un incidente un poco oscuro, pero se cuenta que perdió la vida, ya sea como suicida o como la forma que pudiera haber sucedido. Hubieron muchísimos rumores, pero hay cosas que uno, por más que quiera dialogar de eso, tiene que tener lo que llaman un apagamiento,
porque yo siempre soy de las personas que creen que cuando yo no estoy en el lugar, no hay para qué acusarme. Ahora, si se comprueba que yo mando, entonces yo soy un actor intelectual. Y los rumores que se habían dado eran feos. Pero vimos muchas personas que teníamos un parentesco de amistad a la distancia, porque siempre la distancia de un presidente a una persona civil es mucho, casi del cielo a la tierra, pero uno de alguna forma está ligado y ellos saben la existencia de uno, se hacen de la vista gorda, pero y si no están los que siempre están, como dicen, tumbando chismes por que informan y dicen, y uno tiene que estar ahí neutral de todos modos porque no puede pasarse de contento. Bueno, perdió la vida. Ahí entonces entra a terminar el gobierno, parece unos 40 y tantos días, 41 días, en lo que era el licenciado Jacobo Macron. Este muchacho pues tuvo un gobierno corto, pero como era el vicepresidente de la República, el que estaba llamado a ocupar la presidencia en ausencia del presidente, por causa de muerte, cual que fuera la causa, era el vicepresidente que asumía la presidencia, así lo establece la Constitución de la República Dominicana. Bueno, pues, entonces se prepara para que desde ya lo que entre un apogeo fuerte para la política. Ya el partido del PRD tiene como un eslabón fuerte, pero el partido del PLD que está apujando fuerte también, y de ahí entonces viene exclusivamente que el Partido Reformista pues está en todo momento atizando los fogones, la candela, como se dice. Pero siguen tomando giro. El PRD llega y gana las elecciones con el doctor Salvador Jorge Blanco. Y ahí hubo otro periodo muy diferente. Se dice y se cuenta que hubieron formaciones donde se deslizó la confianza demasiado y el poderío. Y se dice, y así fue, que comenzó a engañar al gobierno. Y le digo en manos del número uno. Y siempre los tres poderes están ahí, porque todos han estado distintos, separados, pero de alguna forma hay personas influyentes, el número uno, que siempre están atentos. Bueno, pues engañaba el gobierno de tal forma que una piña, yo recuerdo, que se la facturaban a 3 pesos y a 2 pesos, a menos de 5 pesos. Entonces yo la sacaba en paga a 25, oiga, y así fue en muchos casos. Con tal de decirle que el muchacho, en ese entonces Salvador Blanco, doctor, pues pudo hacer su gobierno, pero al final tuvo un escándalo tan garrafal que hasta preso cayó. Y en un momento llegó a ser juzgado casi en contumacia, porque él con habilidades con su esposa se fueron fuera y no aparecía. Y el caso seguía, y poco a poco fue condenado y posteriormente apresado por tantos errores que se cometieron en el desliz de la persona que estaba cerca del gobierno, que facturaban de una forma y vendían de otra forma. Allí, ya en esa época, pues vuelve y arremete en las elecciones posteriores que fueron muy nutridas ya entre el PLD que estaba en el gobierno, el PLD que tenía una facilidad de llegar al gobierno y el Partido Reformista, que como siempre estaban ahí duro y curvero, siempre. Una tendencia política organizada completamente, que hacía todo lo necesario para completar la fase y quedarse en el poder. Bueno, pues ganó otra vez el Reformista y ahí volvemos otra vez con el chucho
de la facilidad de ese gran estadista, un gran líder, porque hay que reconocer que en todos esos periodos habían tres grandes líderes que eran los que tenían como esa influencia, esa oratoria, esa formalidad, ser escritores, ser editores, y todos muy buenos profesionales, que dentro de ellos incluyo al mismo Joaquín Balaguer, a Juan Bosch y a Peña Gómez, que eran muy influyentes en el PRD, tan grande, que aspiró en todo momento a llegar a la presidencia, y se dice que la ganó, pero tuvo apogeo de que la perdió, por la razón que fuera, integrada o compuesta, o que no completaran los votos que eran requeridos en la época para ganar la presidencia. Esa formación nosotros tuvimos que verla con mucha delicadeza en todo momento y mantenernos siempre dando seguimiento de manera solidaria, pero veníamos con un apartismo de solo ser el reconocedor de las autoridades, trabajar con las autoridades y estar a la orden de las autoridades, cumplir las leyes y llevar los mandatos de la Constitución de la República Dominicana. Pasa ese cuatrenio, bueno, y de ahí ya el doctor Joaquín Balaguer está teniendo un poquito de sequedad, pero siempre tenía esa influencia de convencer al adversario, y pasan esos 4 años, y posteriormente entonces vienen otras elecciones, y ahí entonces entre juegos de votaciones hicieron un par. El caso es que le quitan 2 años, quedan 2 años para el gobierno posible del PRD y los 2 primeros años para el Partido Reformista. Ahí subieron unos rejuegos, como estaba en juego Peña Gómez, y habían algunos sectores que no entendían bien la formalidad y que lo despreciaban en algún momento porque era haitiano, pero que se había criado con familia dominicana y que había cogido una tendencia dominicana, pero de cierto él era de origen haitiano. Se crió con una familia Gómez, quien le dio el estatus de nombre, y posteriormente se había casado con Peggy Cabral, quien tuvo una formación muy original con él, hasta su momento de estar un poquito enfermo y no tenía la facilidad, por lo que los 2 años que le habían quedado para él, pues no pudieron ser así. Vienen las elecciones posteriormente y ahí entonces el PLD se enchucha. Y se enchucha de una forma porque hasta la época pues va a estar gobernando Leonel Fernández. Se dice que era un pupilo que estaba preparándose en algún lugar del mundo y dio la facilidad para enterar todo en la sociedad. Esa forma hizo que los dominicanos ahora vinieran como en una época diferida, nuevecita, porque si el PLD tenía tantos años casi cogiendo el poder y nunca daban ganar, se sabía que cuando llegaran al poder iban a hacer algo diferente, pues se pronunció, incluyendo el que es en el momento el presidente del partido, Leonel Fernández Rey, y dijo en algunas ocasiones que iban a estar hasta el 2040, era la facilidad que se informaba. Pues déjenme decirles que los demás partidos han hecho todo lo que han querido y quedaron casi desintegrados todos. El Partido Reformista, el partido del PRD y casi todos los partidos que estaban por ahí minoritarios quedaron casi sin acciones, porque se comenzó, como dicen comúnmente, a comprar los valores de los valores y a darle facilidad a dirigentes de otros partidos para involucrarlo en el PLD y de ahí darle un seguimiento original para que no tenga mucho espacio para los otros partidos puedan crecer. Dentro de ellos la mayoría del Partido Reformista,
que fueron los primeros que cayeron. Posteriormente han caído muchos del PLD, del PRD, y otros partidos que cuando se ven que no van a ganar, pues se arriman a quien sea y si le proponen algo, pues lo toman. Pasan los periodos consecutivos, Leonel Fernández, el máster. Pues déjenme decirles que posteriormente hubieron acuerdos entre el PLD y los candidatos que estaban en fila, porque la reelección parece ser que es un pilar de que la gente le agrada mucho, y los que tienen influencia, ya sea a través de la Cámara del Senado, a través de la Cámara de Diputados y todos los influyentes del Poder Ejecutivo y los amigos, pues se pusieron a la orden y cambiaron entonces después de esos periodos, el cual todos están ahí a la orden del día, para que el licenciado Danilo Medina Sánchez tomara otro periodo. Y salió ganador también, que tenía mucho tiempo con ansiedad del gobierno, y que había en ciertos momentos hasta renunciado a ciertos puestos que tenía de nombre dado por el mismo compañero Leonel Fernández. Me parece ser que posteriormente había disgusto, pero siempre reconociendo que el padre es quien manda a los hijos. Y si Leonel Fernández es el presidente del partido, del PLD, pues todos los que están ahí están bajo la dependencia del presidente del partido, y los estatutos están ahí que son bien claros. Ganó la presidencia el licenciado Danilo Medina Sánchez. Y entonces ahí se tuvo un periodo, lo hizo como pudo. Posteriormente buscó la facilidad de reformar la Constitución de la República y planchó 4 periodos más. Así que ya él ahora va cumpliendo el segundo periodo, y prácticamente el PLD ya va en 16 años. Entonces de ahí hemos surgido un grupo de hombres y mujeres que hemos querido hacerle del conocimiento de Frente Unido que también queremos hacer una participación solidaria con las personas que están ahí, que no están muy claros en qué partido se quedan, con otros que están en el Partido Reformista, con unos que están en el partido del PRD, otros que están en el partido del PRD que no han tomado muy en cuenta, otros que están en el partido del PRD que no han tomado muy en cuenta, y otros partidos que tomaron una cantidad muy menor. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para ver de qué manera nosotros podemos llegar también a administrar la cosa pública y llegar a la presidencia de nuestro país. Quiero decirles que ahora, con este periodo que estamos presentando el proyecto de Frente Unido, amigos conocidos, y el proyecto del partido Frente Unido a cargo del ministro doctor José Dolores Santana Aquino, el cual históricamente ha resumido esas facilidades, pero para saber que nuestros momentos ya acaecidos hemos estado ligados a todas y cada una de esas personalidades que, si ellos han querido decir, me conocen bien. Yo lo conozco a ellos porque le he dado seguimiento políticamente a todas las facilidades que ellos han tenido para todos y cada uno de los encuentros políticos que hoy son la base para uno poder tener los crecimientos que se dijeron. Hasta ese momento ninguno de esos grandes amigos me han querido dar la mano, no me han querido ayudar, y en algunos momentos es que he tenido que quedarme independientemente, trabajando con mis instituciones, recibiendo lo poco, lo mucho que llegue, y allí ayudando a las personas, a mi familia, a mis seres queridos, a todos cuanto verdaderamente sean de rigor y que necesiten un crecimiento consecuente con todo lo que está hoy a la orden del día. Aún estamos honoríficamente haciendo todo lo necesario con ese proyecto de Frente Unido. Y por las tantas facilidades, los tantos gastos de recursos que conlleva todas y cada una de las facilidades y las formaciones de organizar todo un partido con todo el aire, entonces hemos tenido que acoger una forma diferente, el cual se está sentando un precedente en la República Dominicana, porque al llegar a tantas personas que ya son acaecidos, que nos conocen, que tienen alguna facilidad de conocer la realidad de lo que he sido, donde hemos participado, en las diferentes universidades donde hemos estado juntos, en los cursos donde hemos practicado, en las maestrías, en los posgrados,
en todos aquellos diplomados que hemos estado participando para tomar más conocimiento, en trainings que siempre me han dado, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, los trainings que me han dado el Poder Judicial, tanto por ser hoy preseleccionado para juez y también preseleccionado para la fe, en todo momento participando con un grupo de cantidades de hombres y mujeres, porque para juez a veces teníamos que participar con 5.000 abogados que estaban optando por un cargo, y ahí estábamos nosotros también dándole reforzamiento a todos y cada uno de nuestros amigos y con deseo de aspirar, pero siempre con una debilidad porque no tenían una influyente, una persona que nos empujara y que hablara por nosotros, que nos ayudara a cuestear, hasta a veces un pasaje, hasta a veces comprar un libro, hasta a veces agotar 10 horas de diálogo como se hace hoy, que usted se pone a dialogar y usted está en todo momento fortaleciendo su concepto de conocimiento de la norma real, para cuando usted hace, como le dicen, el yat, llegué, pero tiene personas que le den la mano. No nos tocó así a nosotros, tengo que decirlo con mucho honor, sin ofender a nadie, pero también nosotros fuimos culpables porque antes se usaba que usted se acercaba a un fulano, mire, yo necesito esta gorra y cómo usted me la puede ayudar a poner, ¿verdad? Y usted de una forma especial, usted se la colocaba y la persona le bajaba la mano y estaba bien, usted sentía un alivio. Pero a veces uno se es comparón, a veces uno es orgulloso y a veces uno viene de una humildad tan original que uno se le estroban las piernas, los pies, para llegar a la puerta de alguien a decirle, mira, yo quiero que me ayudes en esto y esto. Uno esperaba como que iba a ver a alguien que se iba a motivar, venga, vamos a ayudarlo. No, no fue así. Y no guardo rencor con nadie, ni odio contra nadie. Pero sí sé que muchas personas en muchos momentos pusieron una soga para cuando yo pasara me cayera. Y como dije anteriormente, no tengo rencor ni guardo odio contra nadie. Pero me dolió que a veces no vi la soga y tanto empecé. Me caí, me caí. Pero me caí con honor, porque mi familia estaba lejos. Estábamos muy forzados, porque algunos de mi familia estaban enfermos, momentos, no me podían dar una mano, como dicen, una ayudita, porque no alcanzaban para el sustento de toda mi familia y mis hermanos. Y ellos han contado que la bendición debía venir de mí, que era el único que había cruzado la meta. Por eso, hoy lo único que yo puedo decir es que me siento orgulloso y honrado por mi familia. Ellos lo saben, que no me pudieron dar la mano. Y me han dejado un poco libre para que yo, con los amigos y amigas conocidas, y amigas conocidas, con los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, las madres, los padres, los abuelitos, que siempre he optado por estar cerca de ellos, porque siempre se tiene algo que aprender de un abuelito. De aquello menos válido, lo que tiene algún tipo de impedimento físico, alguna ceguera dentro de ellos, que ostenta la persona en este momento también por un accidente. Tuve algún tipo de impedimento que me permitió desarrollar capacidades que hoy me auxilio para poder llegar a todos. Y con algunas dilataciones y siento que estoy llegando hasta ti, hasta todos los que me conocen, ante él, ante aquel, ante ellos, ante aquellos y todos nosotros unidos y de frente. Hoy estamos teniendo una condición de calidad como ser humano especial. Pero así mismo tengo que decir en mis hechos históricos
que lo único que he hecho es aprender a vivir y aprender a representar los intereses de todos los que han confiado en mí en todo momento y hacer las diligencias con ese amor y con ese apego a la profesión y a las leyes, a las normas, a las costumbres, a la jurisprudencia y a la Constitución de la República Dominicana en especial. Eso me ha dado una vida como ser humano y siento que esa misma vida es la que me ilustra para que, como dije al inicio, esa piña que hoy está integrándose, ¿verdad? Es como algo que se inspira englobadamente y así con ese ánimo poder entonces de frente unido con todos en la República Dominicana, en el mundo mismo, hacer un abarque con todos esos conglomerados y hoy yo poderle decir, vamos a enfrentar la sociedad con amor, con ánimo, con lealtad, con principio, con vocación, con bondad, con apegos a todas y cada una de las normas, las reglas, la jurisprudencia, las costumbres, y asimismo contar con aquello estatus que se ha establecido en la Carta Magna como lo es la Constitución de la República Dominicana. Yo pienso que esa parte histórica ya está en muestreo permanente, por el cual lo único que hay que saber es elegir quién va a tu lado, quién va al otro lado, quién va al frente y quién va atrás. Estamos hablando de que las 5 estrellas, uno tiene que tener un discernimiento a la perfección para elegir esas 5 personas que tienen necesariamente que ser confidentes entre uno y el otro y cuadruplificado de confidente con el que es el número 1. Pero yo pienso, señores, que si así nosotros pudiéramos contar con asesores especiales, que lo hay muy buenos, aunque hay algunos que asesoran para beneficiarse a sí mismos, que es el caso de lo que le ha pasado en estas épocas, y principalmente al licenciado Danilo Medina Sáenz, que tuvo cientos de asesores internacionales, nacionales, que se programaron desde un punto de vista, que se beneficiaron demasiado, y hoy producto de eso, pues tuvo un grupo de personalidades que hasta cayeron detenidos por la razón de que se comprendió que había ciertas facilidades que no lo habían hecho muy bien y que lo habían hecho con fines de beneficiarse. Y así hoy la historia registra cantidades de expedientes sometidos, que algunos estarán en fianza, otros estarán siendo juzgados, otros están siendo archivados, pero todos los que se han sometido con grandeza y fuertemente ha sido con la facilidad de lo que han hecho suyo en un momento determinado y que lo han sustraído a beneficio y sacrificando a todo lo que es la República, por el cual la República Dominicana hoy se está endeudando, y que cada vez que se hace un préstamo, se vende un bono, se hace una condición de acuerdo, el dinero no está llegando, como es el caso de lo que pasó con la Rosario, que la vendieron, la dieron a facilidad, en una forma de que solo iba a recibir una partidita de unos cuantos por ciento y lo otro todo para la compañía, que posteriormente tuvo que enmendarse ese contrato en el gobierno actual, enfrentarlo. Ese gobierno viene de una misma ramificación y posteriormente se han repartido todas las cosas que uno ha podido enterarse, hasta las tierras, hasta las empresas públicas, entre ellos los ingenios y tantas empresas que habían, que la sociedad de República Dominicana, los hombres y mujeres ahí tenían un pilar que hoy ya no lo tienen así, hoy han creado otro tipo de habilidades, han reestructurado,
han volcado esa facilidad. Bueno, y ya saben ustedes, por el hecho que han sucedido, donde hay empresarios que tienen cantidades de empresas, hasta 30 y tantas empresas funcionando y que manejan su cosa a nivel internacional, y otros que vienen con los acuerdos que se han hecho posteriormente, pues todos están de una forma comprometidos, que solo la República Dominicana y el erario público es el único que está soportando esa calidad con sentimiento y varias proyecciones humanísticamente. Pero asimismo se ha descubierto cosas que han sucedido con personas para llegar al poder, que también hoy están dudosas, y otros que han estado ahí toda la vida manejando las cosas del poder, pues se han hecho vitales, ellos han sido tocados por alguna razón de que tienen una buena influyente, un buen acuerdo en el alto final, y por tanto no lo pueden quitar de esos puestos y siguen haciendo los errores o manejando la cosa de manera bien perfecta, pero que otros es que le cargan, como dicen la pasilla. Pues toda esta forma que está dando tendencia, de ahí viene el proyecto del Frente Unido, amigos conocidos, con el ministro doctor José Dolores Santana Aquino. Al conocer tantas personas, me adentro electrónicamente y comienzo a sumar uno a uno. Oiga, eso es increíble, sí, uno a uno. De decirle que cuando en el 2012 yo inicio a formalizar todas las personas que yo tenía y a conquistarlo electrónicamente, me dio un resultado positivo. Y siempre con la frase de Abuta Guillén, porque muchas personas ya me reconocían que yo era muy popular, que tenía mucha gente, pero no es que he sido popular, lo que yo he sido una persona que en todo momento que veo a alguien, yo quiero distinguirlo, aunque sea con un saludo y un agrado, una risa, aunque tengo pocas, ¿verdad? Porque hay gente que no aprendimos a reír, y yo soy la persona que dice que hay que reír, porque cuando usted ríe, por lo menos usted puede hacer eso. Usted está moviendo 64 músculos de su cuerpo, y esa es la mejor vida. Muchos no hemos podido aprender a reír porque siempre que nos acercamos a ver, como tiene una cara dura, con excepción de personas que reconozco hoy y le llevo muy de sentimiento porque le dice divino. Freddy Veragoico, un ejemplo, en honor esté, trino entero, tu respeto. Cuando él comenzaba a hacer un chiste, un cuento, a mí me daba risa él, porque él comenzaba a reírse de lo que él iba a contar. Entonces yo no esperaba lo que iba a contar, sino esa forma tan enseguida, esa risa desplayadamente que no podía aguantar. Lloraba. Freddy Veragoico lloraba cuando estaba haciendo un cuento que parece que a él le gustaba tanto, que se emocionaba tanto, y eso yo lo viví con amor, con algo. Yo pienso, si me dieran la oportunidad de seguir a alguien, ese muchacho, la familia Veragoico, yo los quiero a todos, lo amo porque aprendí con ellos, y después apareció su hermano, Corazones Unidos. Oiga, cuántas cosas no hay que uno puede agotar días hablando de personalidades verdaderamente cultos y con buen deseo de vivir. Dios los adelantó y están en el mundo especial, y en el paraíso de Dios también se acompañan de personas que no le fue muy fácil. Porque si le puedo decir un gran reformista que fue primero, Corporán de los Santos, un grande hombre que también tuvo una calidad, se hizo abogado después de viejo, se casó con una muchacha joven posteriormente, pero el circuito corporal, oiga, hablar aquí del circuito corporal, pero ¿a qué casa usted iba que usted no iba al circuito corporal a las 12 por ahí? Con esas noticias tan originales y toda esa forma y esos programas que después ideó el señor Corporán. Oiga, era competencia linda, leales. Esos muchachos, tanto Fred Veragoico, uno tenía el sábado y uno tenía el domingo, y ellos se plachaban hasta el mediodía por la mañanita, todas esas horas tirando ahí y haciendo todo lo que ellos, concursos, esto, lo otro.
tanto uno como el otro, dos muchachos que verdaderamente le llevaron a la historia y están ahí. El que quiera puede entrar históricamente y buscar Corporán de los Santos, Freddy Vera Goico, y ustedes verán cómo le va a ser así. Coinciden, es como, eso es, el fuá es como un grito que tiramos nosotros los demás. El grito es ¡Kill! ¡Kill! Pero un golpe que sale momentáneo, y así mismo como que eso fue la idea más principal. ¡Fua! ¡Fua! De una forma que pudiera el otro sorprender, ¡fua! Pero es que cuando usted hace la libertad de desarrollar la fluidez, no dar el golpe así, no, lo puede dar así, pero el golpe, ¡Kill! Entonces yo lo he llevado, pero fue porque integré Frente Unido, Amigo Conocido, porque nosotros los golpes que podemos dar es para salvar la vida del otro, salvar la nuestra. Un kill asusta impactadamente al objetivo que viene dañando. Para aquellos que saben eso, saben que ese ki puede ser mortal o puede ser para salvar. Porque yo he conocido personas que cuando hacen así, ¡tru! Oiga, hacen un grito y no pega ahí. Pero se queda a una distancia que hace un grito, lo que llaman una galleta. Así, como se iba a pegar, pero al parar la mano con dominio se queda ahí. Bueno, esas son cosas, habilidades, está bien. Pero para continuar diciéndole estas cosas, el Frente Unido Amigo Conocido, históricamente, ha recogido una pincelada de tantos hombres y mujeres que conocimos en toda la República Dominicana y hasta en el mundo, porque ¿quién no sabe que hay muchísimos dominicanos que viajan? Donde quiera que viajan están mencionando a uno, entonces buscan amigos y esos amigos llaman a uno. Nacional e internacional, uno comenzó a penetrarse con esas personas y ellos al ver el prospecto que soy, pues entonces han comenzado a darme un seguimiento lógico dentro de ellos, a formalizar grupos, a dialogar conmigo continuamente, ¿verdad? Donde hoy tengo que agotar unas 20 horas mínimo, ¿verdad? Tengo que decirles si alguno me ve con las hogueras y el sueño me arropa porque estoy muy forzado, pero con mucho cuidado estoy haciendo y tendré que bajar algunas horas porque el programa es que uno tiene que dormir 8 horas. Pero a veces no puedo descuidarme porque hasta, le digo esto, hasta el vehículo donde lo guardo tengo que moverlo a las 7 de la mañana. Es decir, que si a veces estoy trabajando hasta las 3, las 4, y a veces quizá había cogido alguna hora de dormir, pero ya esa hora, cuando uno sabe que lo tiene que interrumpir porque pudiera coger una hora más de dormir, quizás son más de pero no, ya tiene que estar a las 7 rayando, quitando el vehículo porque son varios vehículos, o me lo pueden rayar, o puede estar uno que no pueda salir porque el mío es grande. Los vehículos grandes están, pero gracias a Dios que eso lo tenemos resuelto y es parte histórica, lo que estamos viviendo en el presente. Esa formación que a nosotros nos ha dado como habilidad, esa grandeza de llegar a tener tantas personas, sumar tantas personas en todas las provincias, en todos los sectores, en todos los barrios, caminar con ellos en la calle, comenzar a visitar las diferentes iglesias, donde quiera que me invitan, yo voy, porque yo sí entiendo que Dios es único en toda la existencia de la faz de la tierra y en el mundo mismo. Y Jesús, aunque hay muchas personas que le han puesto el nombre de Jesús, pero Jesús, el que fue el enviado especial, que fue el que vino y nos enseñó a amar, a comprendernos, a ver las cosas diferentes, a entendernos, a llevar esos mandamientos como ley, principio de la ley de Dios. Aquel que fue vendido por un grupo de discípulos que eligió, pero había uno que por su ambición lo vendió y lo entregó con beso. Ese Jesús es único y es nuestro hermano. Y él, después que completó todo el proceso, que también es histórico,
está expandido al lado nuestro, y en todo sector, en toda persona hay un espacio donde tú sientes que algo se hace. Para no entender que sea 100%, a veces se mueve, a veces tú sientes que alguien te topa, que es una brisa, te asopla un poco, pero se ha dicho que es el Hijo de Dios único, unigénito, que todo aquel que en él cree, no se pierde y tendrá vida eterna. Pues en ese mismo ambiente tendrá mucha comprensión todo lo que estamos haciendo lo necesario para bien vivir. No ha habido desperdicio. Hoy en día yo tengo que exponer